La Procuraduría de los Derechos Humanos es una institución que surge de la Constitución que actualmente tenemos, que esa Constitución fue pensada después, fue hecha durante el conflicto armado interno, donde veníamos de una serie de gobiernos militares. Entonces se le dio mucho énfasis a la protección de los derechos humanos de los habitantes de Guatemala. Y por eso surge la Procuraduría de los Derechos Humanos, que es una institución que existe en algunos otros países en el mundo. Yo pienso que es una institución muy noble en su concepción, digamos, en su ideario, en cuáles deberían de ser sus funciones, pero desafortunadamente con el tiempo y más ahora con este último procurador, definitivamente se ha vuelto en una institución que hace activismo político ideológico y le dejó de interesar los derechos humanos de los habitantes de Guatemala y se enfocó y se sigue enfocando en los derechos humanos o lo que él considera los derechos humanos de quienes él considera son sus aliados políticos ideológicos, llegando así al colmo en donde pone amparos en favor de embajadores extranjeros que radican en Guatemala, cuando debería estar protegiendo a las personas que efectivamente les son violados sus derechos humanos todos los días en este país, a los pilotos de autobuses, a las personas que son extorsionadas por las maras. Eso como que no es muy importante porque no es parte del activismo político en el que se ha convertido esa institución, muy lamentablemente. Y hoy vemos a un procurador que, como le digo, vela más por los intereses incluso de extranjeros, como lo hizo, por ejemplo, poniendo amparos cuando se iba a declarar, se declaró non grato al comisionado de la CICIG, o cuando se declaró que la CICIG ya no podía continuar en el país. Ahí sí actúa rápidamente, o para proteger a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que son parte del club ideológico y político que tienen la misma agenda, ahí se actúa rápidamente. Entonces lo que hemos visto en los últimos años es que existe una especie de alianza o pacto entre la Procuraduría de los Derechos Humanos y ciertos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, porque no podemos hablar de todos. Hay magistrados muy honorables dentro de la Corte, titulares y suplentes, pero vemos que dentro de la mayoría de los integrantes de la Corte, efectivamente existe casi un hermanamiento, casi un mecanismo de amparos express, compadre hablado, en donde cualquier amparo que se ponga de parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, inmediatamente se le da trámite y se le resuelve. Mientras que otros amparos que ponen otras personas, porque efectivamente sus derechos humanos sí han sido violados, eso queda en el olvido, pasan años, no se resuelven, con un costo muchas veces económico altísimo para el país, pero los de él son express. Entonces yo pienso que ahí sí efectivamente se puede interpretar que existe una colusión entre dos instituciones en donde se ha politizado la justicia constitucional en favor de ciertos grupos con ideologías e intereses políticos y económicos afines.